la comunicación literaria, la Edad Media, sociedad y cultura. Vamos a hablar un poquito de historia, vamos a poder hablar un poquito más que todo de la literatura que se desarrolló en esa época, ¿verdad? Y cómo también esta fue influenciando en las demás. Entonces vamos a comenzar con la Edad Media. Pues yo para comenzar quisiera hacerle unas preguntas. No sé si alguien me puede ayudar. Que cuando escucha la palabra se le viene ¿qué se le viene a la mente cuando escucha qué es la Edad Media o el medioevo? El medioevo, perdón. Hola, ¿alguien que me pueda a decir alguna idea a qué se le viene a la mente sobre la Edad Media? Nadie, no se le viene algo a la mente. Bueno, yo antes de poder pues adquirir conocimiento sobre qué es la Edad Media, pues se me venía algo bien así, a grosso modo, como algo que estuvo a medias, prácticamente. Estoy hablando cuando estaba algo pequeño, se me venía a la mente que la Edad Media era algo que estaba a medias o que estaba en medio de desarrollarse algo. Pues si nosotros podemos ver, pues o escuchar, pues la Edad Media, medievo o medioevo, es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre los siglos V y XV. Convencionalmente, su inicio se sitúa en el año 476, con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que sugiere que la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta, publicación de la Biblia de Gutenberg y con el fin de la Guerra de los 100 años. Pues más adelante vamos a ir viendo también de que la Edad Media, pues en esa época es muy influenciada por la religión, el cristianismo. No sé si se le viene a la mente la palabra, pues las cruzadas, para esa época, pues la quema de brujas y demás. No sé si lo relacionan con eso ustedes. No sé si usted, yo sé que lo están poniendo en el chat, pero por el momento, por la presentación, no puedo leerlo, lo lamento, pero si ustedes pueden activar el micrófono y decírmelo con todos los gustos, yo estoy aquí para escucharlos y podamos pues compartir las ideas también. Ok, bueno, pues vamos a continuar quizá más adelante, pues tendremos la participación de ustedes. Entonces, también pues la Edad Media realizó una curiosa combinación entre la diversidad y la unidad. La diversidad fue el nacimiento de las incipientes naciones. La unidad o una determinada unidad procedía de la religión cristiana, que se impuso en otras partes. Esta religión reconocía la distinción entre clérigos y laicos, de manera que se puede decir que señaló el nacimiento de una sociedad laica. Todo esto significa que la Edad Media fue el periodo en que apareció y se construyó Europa. Entonces, pues nosotros podemos determinar que el nacimiento de la Europa como continente, como civilización, como la podemos ir conociendo, empezó con la Edad Media, en los diferentes, vamos a decirlo, no países, pero vamos a decirlo, reinos que se fueron constituyendo poco a poco, que fueron adaptando mayor auge en su cultura, en su arte, en su escritura, incluso hasta en la guerra, se fue forjando en esa época, ¿verdad? Y
claramente, como lo estábamos mencionando, en esa época, pues, el, la influencia de la religión como tal era enormemente, pues cada toma de decisión que se hacía en esa época, pues tenía que ser, antes pasaba por el visto bueno del Papa, vamos a decirlo, o de estos consejeros que ellos tenían, que eran algunos, pues, clérigos que estaban en la época, ¿verdad? Entonces, también podemos determinar que los acontecimientos que se marcan al inicio y el cierre de esta época son el inicio con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 con la entrada de los pueblos bárbaros y el descubrimiento y finaliza con el descubrimiento de América en 1492 o también la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Es de marcar estas dos fechas. Una cuando cae el Imperio Romano de Occidente de Occidente es cuando empieza a surgir la Edad Media y esta Edad Media como tal termina con el descubrimiento de América. Es de remarcar que en el descubrimiento de América en Europa también surgió un movimiento o empezó una, vamos a decirlo, un cambio o una adquisición de literatura en España. Ahí es cuando empieza, después del descubrimiento de América, también con la invención de la imprenta, es cuando empieza el auge del siglo de oro de la literatura de España, en España. Entonces, ¿por qué yo sé que más adelante o anteriormente ustedes tuvieron una videoconferencia de ese tema, pero lo traemos a este también porque si ustedes pueden, vamos a decirlo, eh, juntarlos, esos temas son como una cadena, o sea, uno lleva al otro y el otro, y este tema lleva al siguiente y así posteriormente, es como una evolución en la cual las diferentes civilizaciones, culturas, los diferentes estados fueron evolucionando, no solamente en su cultura, sino que en su literatura, en su modo de pensar, en su economía y en demás. Entonces es muy importante eso también, porque remarcar que en esta época, cuando termina la época media, en los diferentes países, pues empieza a surgir estas épocas de oro, vamos a decir, y también, claro está, hay una época de decadencia cuando ya, como todo esplendor, empieza a bajar su brillo. Pero eso es para un tema para más adelante. Entonces, aquí tenemos que es las características de la cultura medieval. Entonces tenemos las culturas de la época medieval, pero antes de eso solo quisiera hacer una mención acerca de cuando estamos hablando de la parte de los bárbaros, que es cuando ellos llegan a acabar con el Imperio Romano y es cuando ellos tienen una cierta influencia en esta de la época en la Edad Media, perdón, en la Edad Media. Igual la Edad Media se puede dividir en varias como etapas, ¿verdad? Que tiene la Edad Media alta, la Edad Media plena, la Edad Media baja, que es estas se van desarrollando a medida de que va pasando el tiempo, van teniendo ciertas características, por ejemplo, en la alta edad media, que es del siglo V al siglo XX, es cuando llegan los bárbaros, ¿verdad? Que los bárbaros atacaban a los diferentes lugares y ellos se les consideraba bárbaros porque ellos no tenían esta noción de cultura o raciocismo al momento de que ellos interactuaban con nuestras sociedades. Entonces, los diferentes sociedades medievales o reinos, vamos a decirlo, al ser diferentes como ellos, los trataban diferente, ¿verdad? Porque consideraban que no, como no se apegaban a sus creencias y culturas, los creían como los bárbaros, ¿verdad? Entonces eso es más que todo en esta parte. También en las características de la cultura medieval tenemos que es idealista por la marcada influencia de la religión. Se preocupa por el más allá como influencia del pensamiento cristiano. Concurre en ella tres culturas, la grecolatina, la bárbara y la árabe. Presenta continuos cambios culturales. El arte es de carácter religioso caballeresco y menosprecio a lo humano por darle relevancia a lo divino.
Entonces, esas son como las características que se fundaron en la parte de lo cultural. Si ustedes pueden ver o ver en la presentación y escuchar, más que todo en la cultura de medieval se dio como eh, se dejó influenciar mucho por la religión, pero también con el pensamiento cristiano. Además, dentro de ella, en la época medieval, vamos a decirlo, en Europa, pues eh, en ella se generaron o concurren tres culturas: la grecolatina, procedente del Imperio Romano, pues la bárbara, que era de estas tribus nómadas que llegaban y atacaban, y la árabe, que en su tiempo o en una época los musulmanes o moros, como se les conoció en España, llegaron y empezaron a asentarse en ciertos lugares o en ciertas provincias en España. Por ejemplo, perdón, en Europa, en España, los moros también tuvieron, se asentaron, incluso sometieron a los españoles. Por eso ellos tuvieron como un régimen alrededor de entre 600 y 700 años de usurpación musulmana dentro del territorio español. Procedente después, con ciertas uniones de los subreinos dentro de España, pues lograron poder erradicar o expulsar a los musulmanes o moros, como se les dice, de España. Y es cuando eso sucede, es de que empieza esto de tratar de buscar la ruta a las Indias. Recordemos de que lo que buscaban muchos de los países europeos por el intercambio comercial era llegar a las Indias por el comercio de las especias, ya que en esa época eran muy, muy preciadas, y ya que esas especias no se daban en esos territorios, entonces el trayecto de ir hacia las Indias era demasiado complicado, muy tardado y muy lejos. Entonces trataron de buscar una trayectoria más corta que lo que ellos pensaron que era por vía mar. Entonces, pero todo eso lo pudieron lograr hasta que pudieron expulsar a los moros del territorio español, y que ellos, la monarquía española empezó como a recuperarse y tener su autonomía, empezó por esta carrera por buscar esta ruta de las Indias. Después, ya la historia que nosotros ya conocemos, que es lo que sucedió en realidad, que en vez de que Cristóbal Colón se dirigiera hacia las Indias, pues él encontró una ruta con un nuevo continente, que era América. Entonces ahí es cuando empieza, con el descubrimiento de América, es cuando comienza esta tendencia de crearse esta literatura, o España en este caso empieza con su siglo de oro, porque y sabemos que otros reinos también empezaron a hacer sus travesías y empezaron a conquistar y a poder tener nuevos territorios, pero esto impulsó la literatura. En qué manera? Pues la impulsó en que, como hay algo que era desconocido culturalmente, geográficamente, también podríamos decir que el tipo de biología, vegetación, eh, todo era muy diferente, o había algo, o se descubría algo nuevo. Esto inspiraba a estas personas o a los escritores para poder crear un nuevo tipo de literatura, o poder tener de dónde poderse expresar, o en su caso poderse inspirar. Entonces es por eso de que con esto del descubrimiento, y también pues posteriormente con la invención de la imprenta, es que tenemos esta evolución. Es idealista por la marcada influencia de la religión, como ya mencionamos. Eh, Todo lo que se hacía era en orden o ofrenda a Dios, a los santos y a los difuntos, con el fin de obtener su gracia, su indulgencia, etc. Es por ello que el hombre medieval, incluso aquellos como San Francisco de Asís, promovían la pobreza, no dudaban de la legitimidad de la riqueza de los adornos de la iglesia, monasterios u otros lugares de culto. Entonces, en esa época, como le menciono, toda decisión que se tomaba, incluso para poder irse a la guerra, para poder hacer algún tipo de alianza, o poder hacer algún tipo de arreglo matrimonial entre los monarcas, pasaba por la iglesia. Siempre la iglesia tuvo o tenía en ese punto la última palabra. Entonces, incluso como todos sabemos, pues en esa época medieval, pues también surgieron
la época de la Inquisición en diferentes lugares, también la parte de las cruzadas, que se tenían esas guerras santas en Jerusalén contra los monarcas, contra los musulmanes. Entonces, el poder que tenía o la influencia que hacía la religión en esa época era enormemente. Es por eso que también, pues, las iglesias tenían todo ese poder, tenían una autonomía, no podían ser tocadas en la manera de que no se podía, ellas estaban como en un peldaño arriba de los seres humanos. Entonces eso fue lo que se marcaba en esta parte. Se preocupa por el más allá como influencia del pensamiento cristiano. Pues se mencionaba que era intermediaria entre el mundo sobrenatural y el humano, haciendo visible en esta las realidades divinas. Mayormente se dice que la cabeza principal de la iglesia en ese momento, que era el Papa, pues era un ungido o era que tenía comunicación con Dios. Entonces ellos en esa época pues también expresaban que hablaban con Dios, o había muchas personas que se entregaban de lleno a, a su fe, vamos a decir, a su fe con Dios, pues que tenían esa comunicación con Él, que podían hablar con Él, con Dios, que tenían mensajes para ellos, para poder pues reivindicarse, poder tener perdón o mensajes de castigo. Entonces, en esa época, pues, que se preocupaba por lo más allá del pensamiento cristiano, pues también se tenía la creencia de que si tú hacías lo bueno, lo que para ellos era bueno, o pagabas tu tributo, o pagabas tus ofrendas a la iglesia, pues tú estabas labrando tu camino hacia el paraíso. Entonces, muchas de las veces en la época medieval, pues se tenía la creencia de que si la persona había cometido algún pecado, pues si él pagaba alguna cierta cantidad, vamos a decirlo en oro, vamos a decirlo con sus propiedades, podía adquirir el perdón de Dios, el perdón de Dios. Entonces prácticamente se hacía como un tipo de negocio en esa época, lo cual en esa época no era mal visto por el grado de, vamos a decirlo, no ignorancia, sino que el poco interés o esta subyugación que tenía la religión sobre la sociedad o las diferentes personas en una sociedad ya establecida. Entonces, era bien impactante cómo con las creencias, con la fe, con la religión se podía generar se generaba esas riquezas, y es por eso que a cierto punto pues la iglesia logró pues un gran grado de poder, no solamente político, sino que económico, geográfico, incluso hasta militar en ciertos aspectos, porque eh, daba la orden a que a cierto estado, cierto gobierno atacara al otro. No lo hacían ellos directamente, pero utilizaban a los demás como un medio. Entonces también tenemos que concurren en ella las tres culturas, la grecolatina, la bárbara y la árabe. Entonces se puede ver también en sus expresiones en nuestro idioma. Por ejemplo, muchas palabras que se adquirieron del árabe fueron adquiridas en esa época en el idioma castellano, se fueron, vamos a decirlo, deformando y se fueron acoplando ya por el tipo de la invasión que se hizo en ese aspecto. La grecolatina, pues nosotros sabemos que es mayormente el tipo de la filosofía, el tipo de sociedad que ya habían concebido los griegos en su época, antes de que pues, el Imperio Romano pues aquí retomara muchas de sus ideas, y ellos en su manera lo fueron perfeccionando, como por ejemplo la república, en la manera de hacer, de que tenían en su imperio, tenían al César, que era como el emperador o el regente, pero que las decisiones se pasaban por el Senado, sino no le dejaban toda la
eh, el poder, vamos a decirlo, toma de decisiones a una sola persona como si fuera un solo, como los reyes en esa época, sino que tomaban la iniciativa, pero todas las decisiones eran pasadas los, eh, los miembros del Senado en esos casos, en estos casos. Y por ejemplo, teníamos, y como ejemplo de la época de los bárbaros, teníamos a los galos, que esta tribu fueron de los que también le dieron, vamos a decirlo, un grandes dolores de cabeza al Imperio Romano, que ellos estaban extendidos por toda Europa, pero también más que todo en la parte donde está ahora Francia. Ahí más que todo también ellos estuvieron bien, eh, asentados, pero ellos que se consideraban pues unos grandes guerreros, en lo cual no se dejaban doblegar ante nada. Entonces todas estas características se fueron tomando de la época medieval. También presenta continuos cambios culturales, pues los cambios culturales fueron generándose a medida de que pues se iban concurriendo diferentes culturas, diferentes pensamientos. Esto iba generando o fue generando que esto se fuera, que la cultura, la literatura, la economía en la época medieval se fuera desarrollando también. Si ustedes recuerdan, al inicio de mi presentación había una imagen que quise representar como la época medieval. En ese punto, ese era el tipo de, vamos a decirlo, es como un ejemplo de arte que se generaba. Si ustedes lo pueden ver, era algo tosco, algo pues rudimentario, pero a medida fueron pasando los años y a medida ciertas culturas y a medida ciertas líneas de pensamiento se fueron agregando, así también se fue desarrollando o se fue refinando este arte que mencionaba, como ya sea el, la pintura, la escultura, la arquitectura, ya que en la época medieval, pues, no, por ejemplo, no existían la parte de desagües, no tenían calles ya establecidas, calles como los romanos lo tenían, ¿verdad? Sino que eran, pues, en su mayoría, pues, de fango, lodo, pues no tenían ningún tipo de limpieza, etcétera. Podría enumerar muchas partes. Pero a medida fue pasando los siglos, su tipo de cultura se fue desarrollando, su arquitectura se fue desarrollando, el tipo de escultura se fue desarrollando, la pintura se fue desarrollando. Entonces fue en realidad, pues, un beneficio el que estas culturas o este tipo de cambio cultural se fuera generando. El arte de carácter religioso caballeresco, pues que ante todo, pues el arte quería siempre representar, el arte en ese punto solo se enfocaba o en lo religioso, en las figuras, pues Dios, Jesús, vamos a decirlo, Virgen, los ángeles, los santos, lo que conformaba a esa parte, más, por ejemplo, los papas o algunos sacerdotes o que diga, cardenales, se enfocaba en eso el arte. También la escritura iba en base a lo que la religión dictaba. Y también, pues, también teníamos que hacían algún tipo de dibujo, algún tipo de escultura de los reyes, o la parte de la monarquía o de la parte de lo burgués que se desarrollaba en ese aspecto. Entonces, es por eso que esta combinación, todo esto es una cadena, la combinación eh, de géneros, la combinación de arte, la combinación de culturas, vino a ayudar en esto. Y la última, como el menosprecio a los humanos, a lo humano, por darle relevancia a lo divino. Entonces, en la Edad Media, eh, se trataba de alcanzar un estado de divinidad en tal manera de que todo lo que tenía que ver con lo divino era lo más bello o lo perfecto, pero todo lo que tendría que ver con el ser humano era un desprecio. Es por eso, como le repito, se hizo tanto enfoque o se enfocó en todo este aspecto, en poderle dar este auge a
lo divino, a lo que iba en su influencia religiosa. Entonces ahora vamos a proceder ya con la parte de en la literaria a las principales expresiones literarias de la Edad Media. Y vamos a comenzar con la poesía cortesana. No sé, ¿alguna idea sobre la poesía cortesana que ustedes tengan? ¿Alguna noción? No, bueno, entonces, pues en la poesía cortesana llamamos poesía cortesana a un tipo de poesía lírica que se desarrolla en el siglo XV, principalmente en las cortes y cuyo tema es fundamentalmente amoroso. Definición es el arte literario desarrollado en las cortes durante los siglos XIV y XV. Entonces, este tipo de literatura, la poesía cortesana, era principalmente en las cortes, ¿verdad? Entonces, pero estas podían, eran más que todo, eran de amor, vamos a decirlo, que eran como historias que se querían tratar, sobre todo el amor, ¿verdad? Entonces, era también para exaltar o idealizar a la dama amada, en ese caso a la dama que se amaba para la persona que, pues, que nos decía la poesía cortesana, pues la dama era perfecta y amar lo perfecto engendra la perfección en el amante. Entonces todo era referente de la perfección acerca del amor y el poeta trata de lograr la unión espiritual y sexual con el drama, pero es un amor casi siempre frustrado en estos casos, aunque en algunos casos el amor podía ser correspondido, pero solía pasar de que algo lo impedía. Pues a veces en esa época, pues la persona se enamoraba de una dama que ya estaba casada, entonces ahí había un inconveniente de parte del esposo, ¿verdad? Pero también la lejanía física o espiritual. Espiritual quizás porque no compartía el mismo pensamiento o no compartía la misma, vamos a decirlo, la fe. Porque aunque la fe en esa época era bien, influenciaba bastante, o vamos a decirlo, influenciaba en su totalidad, pero habían ciertas personas que no pensaban de la misma manera, pero claro, en esa época quedaban callados porque no podían decir abiertamente que no estaban de acuerdo con su forma de pensar, porque si no, pues eran castigados, pues iban a la hoguera, eran quemados o sufrían ciertos castigos medievales que la Santa Inquisición imponía, ¿verdad? Creo que muchos de ustedes han podido revisar en Google o han podido revisar algún cierto tipo de texto en los cuales tenemos pues el potro, tenemos la pera, teníamos el banco, teníamos estas formas de castigo que hacían e influenciaban en las personas, ¿verdad? Que cometían algún tipo de herejía en este caso, ¿verdad? Entonces, en este caso, también, pues, la forma, como les digo, la forma de la poesía, la poesía cortesana, pues tenía, como de la lírica cortesana, tenían partes como la canción, que era un poema breve de estructura frecuentemente circular, fundamentalmente de tema amoroso, como ya lo estábamos mencionando, y teníamos el decir, que ese era un poema más extenso, poliestrófico, que trata de temas más variados. Pueden ser amorosos, morales, religiosos, satíricos, entre otros, ¿verdad? Entonces, podíamos ver que también se podía dar este tipo de situación con ellos, ¿verdad? Y se les llamaba trovadores a los poetas que escribían y cantaban sus versos amorosos con acompañamiento de instrumentos musicales de cuerda en muchos casos. Entonces, no sé si viene alguna imagen de alguna persona que estaba en la calle con un mandolín quizás o una guitarra, este, cantando un verso de amor a alguna persona, pues así es como se identificaban a los trovadores
en la época, ¿verdad? Que eran estos poetas que cantaban los versos. También los trovadores eran personajes mayoritariamente de la nobleza, con sus canciones amorosas sobre todo, pero también con sus composiciones de propaganda política, sus debates y, en definitiva, con su visión del mundo. Muestran el inicio de una historia cultural y política, con una variedad que no se encuentra en ningún otro documento de la época. Su literatura, además, será una de las fuentes básicas de la poesía que durante siglos se cultivara en Europa occidental, incluso en el siglo XX. Autores catalanes como Josep Vicens o no se pueden explicar del todo sin conocer aquello que compusieron estos escritores del siglo XIII, perdón, XII y XIII que cantaban por los pueblos. Entonces pueden ver que como estos trovadores, estos personajes que eran de la nobleza, pues con sus canciones pues tuvieron un gran impacto y una gran influencia en escritores posteriores, ¿verdad? Entonces, porque no solamente algunos lo hacían que con la parte sentimental, con la parte amorosa, sino que también lo hacían con la parte política, ¿verdad? También entonces esto inició o fue el punto de partida, ¿verdad? En el inicio de una historia cultural y política, en este caso con ellos. Entonces es muy importante tenerlos en mente, que los trovadores pues marcaron una época, marcaron un inicio en lo cultural, y en la parte política también fue muy importante porque como les recuerdo, pues ellos trataban de pues en sus canciones o en sus versos pues mostrar lo bueno que lo bueno que dicho estado estaba realizando, o algún tipo de inconformidad en ese momento. Los poemas de los trovadores celebran los amores de un caballero hacia una dama, como les decía. La figura del trovador surgió en Francia aproximadamente en el siglo II o siglo XIII después de Cristo. Luego de ello, el arte de trovar versos se extendió a los demás países europeos. Entonces ahí fue más que todo cómo fue enfocado. Entonces ahora vamos a movernos a una parte que es explícita de la parte del siglo de oro español, porque de ahí, es ahí donde se remarcó más esta situación, ¿verdad? Que es en la parte de lo que le estaba mencionando, de la poesía trovaresca, y teníamos la poesía clerical también. Entonces, en la España medieval, la poesía tuvo proyección y abarcó tres clases. Entre estas tres clases que estábamos mencionando, es la poesía trovadoresca, que es sentimiento amoroso, estilado, refinado y buen gusto estético, o parte de las señores de la nobleza. Y teníamos la poesía clerical, que eran poetas de monasterio e iglesias, ajustadas a moldes métricos. Versaba sobre asuntos religiosos y morales. Poeta clerical de renombre, Juan Ruiz, o Arcipreste de Ita, autor del libro de Buen Amor. También hay que recordar que el conjunto de toda la poesía cultivada por los clérigos se le conoce como el nombre de Mester de Clerecia. Entonces, muy importante esta parte de los poetas clericales trovadorescos, conocerlos, ¿verdad? Entonces, ahora, con la poesía clerical ya nos está diciendo, nos está dando la pauta de que era todo lo relacionado a lo religioso y moral. O sea, eran dos partes, eran dos temas muy importantes. Y más que todo, los que lo desarrollaban eran estos que estaban dentro de los monasterios o dentro de la iglesia, o algún escritor que era muy apegado a la iglesia, muy religioso, ¿verdad? Entonces, muchas de estas poesías clericales eran reflexiones acerca de cómo tendría que ser la vida, o alguna experiencia cercana a algún encuentro con Dios, vamos a decirlo, algún tipo de sueño que él haya tenido, y en ese sueño Dios le habló y le dio un mensaje o le dio una profecía o algo por el estilo. Entonces ellos lo plasmaban en sus textos, ¿verdad? O en sus reflexiones. O también cómo ellos llevaban su vida bajo el régimen de cómo convivir con la iglesia y cumplir los mandamientos, o cumplir las leyes de convivencia que la iglesia o la misma Biblia decía,
pues ellos lo plasmaban para que las personas que estaban afuera de el clero, de la iglesia, los monasterios o de esta vida, pues tuvieran acceso a estas ideas, pero que la pudieran asimilar o racionalizar a su manera. Entonces, porque quizás ellos pudieron sintetizar de alguna manera el mensaje que se dictaba en la Biblia o en el mensaje de un texto que se había encontrado o el mensaje que Dios en una visión, en un sueño se le había presentado, se lo podría brindar a las personas para que pudieran acceder a, a estas esos pensamientos, ¿verdad? Entonces, dentro de la misma poesía lírica religiosa, teníamos la ascética, discúlpeme, que esta proviene del griego ascéticos, que significa adiestramiento. Esta tendencia consistía en emprender un esfuerzo realizado consciente y metódicamente para liberar el alma de las malas pasiones. La ascética era la rama de la teología o ciencia que estudia las cosas relacionadas con Dios, que es la teología, donde teos es Dios, logía es la ciencia. Se encarga de diseñar los ejercicios que debe practicar una persona para alcanzar la perfección espiritual. Lo que les mencionaba, la moral, porque también en esa época la moral pues, era muy importante, en la cual que todo lo que tú hacías tenía que ser moralmente bien visto y religiosamente bien visto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que en esa época se castigaba a los adúlteros, se, se castigaba a los ladrones, se castigaba a los fornicadores, se castigaba a los pues al que no respetaba a sus madres, a sus padres, o también pues se le castigaba a aquel que no cumpliera las normas de convivencia pactadas y dictaminadas en esa época. Entonces, esta parte de la perfección espiritual eran como manuales que los monjes o sacerdotes hacían para que esta persona alejara sus bajas pasiones o estos, vamos a decirlo, esos, el actuar de cometer lo que va en contra de la norma para que ellos se mantuvieran a raya. Entonces, esto como tipo manuales le servían para la persona pues estar en un mayor contacto con Dios y poder liberar su espíritu de lo carnal, vamos a decirlo, de todo esto. Como mencionarlo, como también les puede servir en un posible examen, pues un poeta clásico de la literatura ascética, pues bien nos referimos a Fray Luis de León. Recuerden, Fray Luis de León, entre 1527 y 1591, quien escribió prosa, La Perfecta Casada, Los Nombres de Cristo, la exposición del libro de Job. En poesía, es autor de odas a la vida retirada, a la ascensión, noche serena hora. Si pueden ver, lo que él escribió fueron estas siempre relacionadas a lo religioso, acerca de Dios, acerca de una experiencia sobre el libro de Job, ¿verdad? O acerca de cómo puede ser la vida cómo tiene que ser la vida perfecta eh, de una casa, en este caso, pues, ¿verdad? Entonces, muy, muy, muy interesante en este aspecto, pues, la forma en cómo ya trataban también de influenciar, o sea, de una manera de cómo influenciar lo religioso con en la vida cotidiana. Y teníamos la parte de la mística, que al hablar de la mística se refiere al término que proviene del griego místicos y le encarga de estudiar los estados extraordinarios que tienen lugar durante la comunicación directa con Dios. Llámese en esas experiencias, éxtasis, raptos, visiones, revelaciones. Entonces, recordemos, la ascética en la parte de la poesía clerical, esta se refiere a diseñar esos ejercicios que una persona debe poner en práctica para alcanzar la perfección espiritual, o sea, la parte de la moralidad, la parte de cómo vivir en armonía con Dios
Y teníamos la mística, que se refiere a estudiar los estados extraordinarios que tienen lugar durante la comunicación directa con Dios. Entonces, teníamos esta experiencia, o sea, esta experiencia de comunicación directa con Dios, que puede ser las éxtasis, raptos, visiones o revelaciones. Entonces, ya teníamos bien definido que la ascética es esa, cómo puedes llevar tu vida en sincronía o en perfección, armonía con las normas de Dios. Y la mística, más que todos, era estudiar esta comunicación directa con Dios en las diferentes formas, ya sea como el éxtasis, los raptos, las visiones, las revelaciones, ¿verdad? Entonces, y recordemos que en esa época pues se dio mucho de esto, se dio mucho de estas experiencias, ¿verdad? En las cuales pues muchas personas que alcanzaban algún grado de espiritualidad casi perfecta pues podían lograr esa sintonía con Dios, y Él les podía revelar estas, podían tener visiones de esta en sus sueños, podían tener revelaciones de algo a futuro a pasar, o algo que tienen que hacer para poder evitar algún tipo de sufrimiento a futuro, ¿verdad? Entonces también, como alguien pues figura de esta tendencia, no podemos olvidar a Juan Yepes y Álvarez, conocido, recuerden, él se llamaba Juan Yepes y Álvarez, pero era conocido como San Juan de la Cruz. Entonces, tener mucho atención. Si en nuestro examen nos nos preguntan sobre él, nos pueden poner como Juan Yepes o como San Juan de la Cruz. Una de sus obras pues fue La subida al Monte Carmelo, La noche oscura del alma, Llama de amor viva y El cántico espiritual. Y pues también teníamos la poesía juglaresca. Entonces, no sé qué me podrían decir ustedes sobre poesía juglaresca. Pues la poesía juglaresca nomás que era la poesía popular, ¿no? Escuchada en las plazas, cultivada por los juglares, que eran los poetas declamadores que deambulaban de pueblo en pueblo. Y su trabajo poético se marcó dentro del Mester de Juglaria, que este Mester de Juglaria es el conjunto de la poesía. Entonces, toda esta poesía que se pudo codificar, pues se le denominó el Mester de Juglaria. Entonces, a diferente de la trovadesca y la clerical, que la trovadesca era más que todo para los señores de la nobleza, la poesía clerical estaba regida por poetas de monasterios en la iglesia, que hablaba más que todo de estas experiencias y sobre cómo llevar tu vida en unión con Dios o con la religión. Y la poesía juglaresca nada más, que era la poesía popular de la polis, del pueblo, que se escuchaba en las plazas. Y esta persona, el juglar, que era el poeta declamador, pues ese su poema lo iba declamando y lo iba deambulando de pueblo en pueblo. O sea que en ese momento no había como algo que él lo hacía escrito, sino que él lo iba declamando de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, de ciudad a ciudad. Es cuando él empezó a divulgar o a expandir sus poemas en los diferentes pueblos. Y en esta habían dos tipos: los juglares épicos, que recitaban poesía narrativa, y los juglares líricos, que se dedicaban a cultivar la poesía sentimental y a difundir composiciones poéticas, ¿verdad? Entonces, es cómo es que esto se fue desarrollando. Y los juglares eran unos personajes de origen humilde, cómicos ambulantes, que se dedicaban, además de ejercicios circenses, haciendo como juegos malabares, o actuando como volatines, pero también como bufones. Es lo que iban interpretando ellos en sus actividades, ¿verdad? En ese caso. Así que esto es lo que yo les tenía preparado, más que todo sobre la Edad Media, en la cual como la forma, la cultura
en la Edad Media se fue aplicando, se fue influenciando en su literatura, en la cual, como ya conocemos, ya sabemos que la sociedad, la Edad Media era fuertemente influenciada en la religión, por ende, en su arquitectura, en su arte, llámese también pintura, escultura, en su literatura, pues la religión estaba fuertemente eh, presente en ellos. Entonces, de verdad, pues les agradezco mucho por su atención. Si hay alguna pregunta, pues me la pueden saber y yo con mucho gusto se los puedo resolver.